Bien, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este salón de actos de Unicaja, a todos ustedes en esta tarde. Este es un formato literario atractivo al cual ninguno de nuestros dos protagonistas de hoy son ajenos. Juan Manuel de Prada, como periodista, ya ha mantenido diversos encuentros, diversas charlas como esta, con autores de la talla de Camilo José de Cela, Buero Vallejo, Fernando Fernández Gómez, Arturo Pérez Reverte, Ana María Matute, Luis Alberto de Cuenca o Antonio Muñoz Molina, o incluso José Saramago, por citar solamente algunos. Desde Fundación Unicaja nos sentimos plenamente orgullosos de participar en proyectos de este calado, de esta naturaleza, de la mano de la Fundación Manuel Alcántara, una vez más. Apoyamos de forma decidida la creatividad de nuestros autores, sin perder la referencia del maestro Alcántara, con el que tantos proyectos literarios hemos desarrollado en los últimos años. Su figura y su pensamiento bien merece, cuanto menos, situarlo como referencia de nuevos creadores. Nuestra vinculación con la Fundación Manuel Alcántara es muy profunda y se ha multiplicado en los últimos años a través de proyectos como publicaciones, premios o jornadas como estas que estamos celebrando hoy. Es obligado agradecerles el esfuerzo que realizan con esa sensibilidad que emplean en mantener vivo el legado del maestro. Hay que decir que tenemos un gran patrimonio heredado que es nuestra lengua. Algo básico que no solo nos permite comunicar, sino también decorar nuestros pensamientos e incluso suscitar reflexiones. Sin duda, una gimnasia mental tan necesaria en los tiempos que corren. Retomamos el ciclo Territorio Común una semana después y en esta segunda y última entrega nos adentramos de nuevo en un lugar donde periodismo y literatura funden sus límites para poner en evidencia lo mucho que ambos géneros tienen en común, huyendo de la tendencia fácil de poner etiquetas, de ese afán por ordenar, colocar y clasificar ideas y sentimientos como si de objetos materiales se trataran. Precisamente, ese bullicio de pensamientos hace que Territorio Común sea un espacio abierto en el que fluyen las ideas de forma concatenada, pero siempre enriquecedora. Mario Vargas Llosa, en una entrevista en el diario El País, afirmaba que los autores suelen ser más brutales en las novelas que en las columnas. No sé si quizás esta afirmación puede ser el punto de partida para nuestra charla de hoy. Lo que sí está claro es que periodismo y literatura forman parte de un espacio que para autores y lectores es siempre un mismo territorio común. Muchas gracias y bienvenidos. Señoras y señores, amigos, buenas noches. Placer inmenso de que estéis todos aquí asistiendo a este segundo encuentro de Territorio Común. Amigos de la Fundación, saludaros a todos los que estáis en la primera fila, Nolo Portillo, Juan Alberto, la familia tan querida por nosotros, el señor Moreno, que también es amigo de la Fundación, y su esposa, Mayorgas, que no me olvido del apellido, que lo sepáis. A todos, un placer de teneros aquí con nosotros hoy. Deciros que, en primer lugar, hay que dar las gracias a Unicaja, a la Fundación Unicaja, por ofrecernos esta oportunidad de colaborar con ellos. Ellos están colaborando con nosotros, pero nosotros estamos colaborando con ellos. El patrocinio es de Unicaja, en un esfuerzo importante. Estas jornadas se han montado en muy poco tiempo y la idea que tenemos es que sean unas jornadas recurrentes. Esta es la primera jornada, el primer formato de Territorio Común, y el año que viene habrá otro también con otros invitados. Y la idea que tenemos siempre es la misma, periodismo y literatura dentro de ese territorio común. Yo tengo que deciros es que hoy el invitado que tenemos, pues estamos viendo que arrastra muchísimo público, que tiene muchísimo tirón, y yo leí un poquillo la biografía de él y se le voy a evitar que la cuente Pablo, y hago un poco la presentación que vosotros dedicáis al diálogo puro y duro. José Manuel de Prada es uno de los privilegiados de la pluma en España. Su literatura es riquísima, es absolutamente es el barroco típico y absoluto, de un lirismo impresionante, y es una trayectoria llena de premios. Yo no sé si podría recordarlos todos,
pero desde el que ganó el Premio Planeta, que lo ganó en el año 97 con Tempestad, el Mariano de Cavia, el González Ruano, algunos de ellos los ganó también el maestro Alcántara. Es curioso, el Ruano y el Mariano de Cavia. El Premio Primavera de Novela con La vida invisible, una novela absolutamente preciosa que ganó después el premio de la narrativa a nivel nacional, el premio de ABC, el premio de escritura breve, en fin, una serie de galardones impresionantes con los que cuenta este hombre. Yo quiero como anécdota decir que es un escritor muy precoz, aparte de que es un hombre muy joven, nació en el 70, es licenciado en el Derecho, vasco, nació en Baracaldo, es además un hombre muy precoz en el tema de la literatura. Y con 16 años ya estaba escribiendo. Y lo curioso es que uno de los libros de más impacto, de libritos de más impacto que ha habido en la literatura reciente española, con un eco sensacional, fue, y permitidme la palabra, Coños. Ese fue un librito que hoy es un auténtico libro de culto. El éxito que tuvo este libro, que en principio creo que tú me corriges, José Manuel, si me equivoco, creo que se editó... Juan Manuel. Aprovecho para corregirte el nombre. Perdóname, gracias. Gracias, perdona Juan Manuel. Tú me corriges si me equivoco, creo que se editó en la Universidad de Salamanca. Al principio... No. Se editó como un fanzine, digamos, en Salamanca. En Salamanca, pero no en la universidad. Bueno, lo cierto es que fueron ediciones no vernales, muy reducidas, de 50 ejemplares cada una. El último me parece que fue de 69, y con un impacto sensacional, absolutamente sensacional. Hasta el punto de que Valdemar, que era la editorial que después los compiló y lo editó, en aquella feria, en una feria del libro, fue el libro de más éxito en aquella feria, muy promocionado precisamente por Umbral. De ahí viene también la amistad que este hombre, que nuestro invitado de hoy, tuvo con Umbral y después también con Cela. Es un hombre que tiene, vuelvo a repetirlo, es un estilo en la prosa de hoy muy especial. A los que nos gusta el barroco, a los que nos gustan las letras que desprenden diamantes, que desprenden carbulcos, yo creo que la literatura de Prada es una literatura que nos encanta. Yo soy acostumbrado a leer el artículo largo en el que se prodiga en el semanal. Y no solamente la temática, sino el estilo es algo absolutamente sensacional. Yo te puedo decir, Juan Manuel, que tienes muchísimos lectores aquí en Málaga, porque el grupo Vocento es fuerte en Málaga y esa revista se lee muchísimo. Pero además hay muchos lectores de tus novelas. Las últimas, yo creo que la última de ellas es Lucía en la noche, y la anterior, permíteme si la recuerdo, era Mirlo Blanco y Cisne Negro. Son las últimas novelas, y la de Lucía en la noche ha sido un absoluto y rotundo éxito de crítica y de público. Por eso, querido Juan Manuel, que seas bienvenido, que se te espera con muchísima expectación, sobre todo los diálogos que vas a mantener con este escritor local tan acreditado como es Pablo Aranda, que curiosamente o precisamente también es el director artístico de actividades de nuestra fundación. Que sea un diálogo de éxito, y lo que puede estar seguro que os vamos a seguir con muchísima atención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por las palabras. Y bueno, ya que no te tengo que presentar, voy a empezar retomando el guante que me ha tendido Francisco Cañada, que me ha parecido muy interesante, y sobre todo si viene de la mano de don Mario Vargas Llosa. Tú eres, Juan Manuel, más, si lo considera, brutal en las novelas que en tus columnas, en tus artículos. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias a la Fundación Manuel Alcántara por esta invitación. Para mí es un inmenso honor poder participar en sus actividades. Yo tuve la gran suerte de tratar mucho al maestro Alcántara, con quien compartí muchas confidencias, sobre todo en mis años juveniles. Uno de estos premios que aquí se han mencionado, el premio César González Ruano, él era miembro del jurado.
y la noche de la entrega fue él quien hizo además la laudatio o la presentación del premiado. Y en fin, pues tengo muchos recuerdos gratos de Manolo, de su amistad, de su magisterio, de manera que para mí es una inmensa alegría. También es una inmensa alegría que este coloquio mantenerlo con Pablo Aranda, a quien también conocí en uno de esos premios que aquí se ha mencionado, el Premio Primavera. Ese año él y yo fuimos el ganador y el finalista de este premio, y ahí es donde nos conocimos, de manera que ahora 15 años después volvernos a ver con menos pelo y el que nos resta pues ya muy canoso, pues es agradable saber que después de tanto tiempo al menos mantenemos la lealtad a nuestra vocación. Me preguntaba si soy más brutal en mis novelas que en mis artículos. No, yo pienso que un escritor, lo que ocurre es que un escritor es, en todo caso, brutal de diversas maneras, ¿no? Es decir, yo creo que en una novela uno apela a su mundo interior, y evidentemente pues en su mundo interior hay muchos fantasmas, hay muchos cadáveres, hay muchos secretos turbios, y eso de un modo u otro aflora a la escritura. En un artículo, más allá de que todo escritor ponga su impronta personal, sin embargo, y lo contamine de su mundo interior, el asunto es un asunto que le viene dado, es un asunto que te viene de fuera, es un comentario que haces de la realidad que ven tus ojos, ¿no? Entonces, yo creo que las posibilidades de que aflore ese mundo interior, a veces oscuro, son menores. Pero eso también se suple en la brutalidad del tema que eliges y del enfoque que le das, ¿no? Aunque es verdad que cada vez es más complicado escribir de ciertos temas, aunque es verdad que la imposición de eso que llaman la corrección política, que en realidad, bueno, pues es el pensamiento o la falta de pensamiento que se impone en nuestros días, digamos una especie como de cárcel del pensamiento que se le impone a la gente, pues cada vez hace más difícil tocar ciertos asuntos, ¿no? Pero en líneas generales, a mí sí me gusta tocar asuntos brutales y con enfoques también brutales para la sensibilidad contemporánea, ¿no? Me gusta provocar rechazo, no me importa provocar rechazo, yo soy un antimoderno y me gusta escupir en el rostro de la modernidad. Entonces no me importa abordar asuntos espinosos o asuntos sobre los que hay un consenso de que no hay que hablar o que hay que darle un determinado enfoque. Procuro transgredirlo, ¿no? Esta fue una promesa que me hice además no hace relativamente mucho. Me di cuenta que probablemente este oficio al que yo he consagrado mi vida, pues es un oficio que se está muriendo, está agonizando. Lo comentaba contigo antes, Pablo, cuando viajas en transporte público, yo no conduzco, no tengo coche y entonces a todas partes voy en transporte público, tanto cuando me muevo en Madrid como cuando viajo. Y llevo toda la vida haciéndolo. Y ya mi vida pues empieza a ser larga, aunque de forma benévola me habéis llamado joven, empezaré a tomarlo como un sarcasmo. Pero claro, llevo muchos años viajando en transporte público y vas viendo cómo cada vez la gente lee menos, ¿no? Entonces soy consciente de que me dedico a un oficio en vías de extinción, no seguramente a una vocación, ¿eh? Yo creo que los seres humanos siempre tendremos la necesidad de escribir y de leer, pero sí que creo que el oficio
Es decir, la dedicación a la literatura como medio de vida creo que tiene los días contados. Y más específicamente me atrevería a decir que la presencia del escritor en los periódicos tiene los días todavía más contados. Yo esto lo percibo, he visto las transformaciones de la prensa a lo largo de estos años. Y hubo un momento en el que me di cuenta que efectivamente pues, esto llevaba mal camino y me prometí que siempre iba a escribir con libertad y que siempre iba a tocar temas espinosos sin ningún tipo de respeto humano, ¿no? Otra cosa es que naturalmente uno tenga que adoptar una cierta prudencia, ¿eh? Ya saben ustedes el consejo evangélico, ¿eh? Sed cándidos como palomas y astutos como serpientes. Entonces, yo sí que es verdad que, aun tocando temas escabrosos, procuro ser astuto como serpiente para evitarme persecuciones superfluas, ¿no? Decía San Agustín que nunca hay que rehuir el martirio, pero que tampoco hay que arrojarse a él de forma insensata, ¿no? Entonces, uno, sobre todo cuando sostiene ciertas ideas que no son del gusto de la época que te ha tocado vivir, tiene que tener cierta prudencia a la hora de exponerlas, de la cual el escritor debe hacer uso, ¿no? Yo lo que sí puedo decirles es que en estos ya más de 25 años de dedicación profesional a la literatura, yo lo que sí he percibido es que las posibilidades de ser brutal, tanto cuando uno escribe un libro como cuando escribe un artículo, van decreciendo. Vivimos una sociedad cada vez más amordazada, cada vez más eunuquizada, cada vez más aplastada por censuras visibles e invisibles que se van imponiendo y que van ahogando la libertad creativa y la libertad de pensamiento. Lo verdaderamente chocante e incluso grotesco del asunto es que todo esto ocurre mientras las masas cretinizadas piensan que cada vez son más libres y que viven en sociedades más democráticas. Esto es una paradoja bastante llamativa. Y este no ser políticamente correcto, ¿no? Este gusto por la polémica, ¿no? Has comentado que te gusta escupir, ¿no? al rostro de la modernidad, te convierte en un autor, sobre todo el articulista inclasificable. Cuando yo te conocí en 2003, no sé si fue el mismo día cuando te conocí en la presentación de La vida invisible, y te la presentaba Ruiz Gallardón, la novela. Te clasificaban, te etiquetaban como autor conservador, y ahora Pablo Iglesias te lleva a su programa, La Tuerca, para entrevistarte en la novela que acabas de... También me llama conservador Pablo Iglesias, pero no lo soy, ahora lo explicaré. Y en Lucía en la noche, tu última novela que comentaba Antonio Pedraza, que la presentaste hace muy poco, en la presentación estaba Íñigo Errejón. ¿La izquierda ya no te considera un enemigo o en el fondo agradecen las masas o agradece todo el mundo que alguien se salte la corrección política? Bueno, vamos a ver, no... Primero, por aclarar la cuestión de políticamente correcto o incorrecto, porque esta es una expresión a la que se recurre con una cierta frivolidad. A mí, que no me gusta nada la corrección política, tampoco me gusta la incorrección política gratuita, ¿no? Es decir, yo hoy percibo que sí, que hay gente que se rebela, digamos, contra estas cárceles del pensamiento que se están imponiendo, pero se rebela mediante el exabrupto, mediante la machada, mediante la estridencia, ¿no? A mí, por el contrario, yo me precio de que las ideas que defiendo las sostengo racionalmente y las razono y las argumento. Es decir, no creo en esa incorrección política que nace
pues de la calentura, ¿no? o del energumenismo, ¿no? Que yo creo que es lo que hoy en día también se está imponiendo. Por lo demás, efectivamente, aunque tanto Gallardón como Pablo Iglesias me califican de conservador, yo siempre digo que yo no soy conservador, que los conservadores lo que hacen es conservar lo que hacen los progresistas. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, pues llega Aznar y conserva la ley del aborto, llega Rajoy y conserva la ley de memoria histórica. El conservador conserva los errores de los progresistas. Decía Chesterton que la misión de los progresistas es cometer errores y la misión de los conservadores evitar que esos errores sean corregidos o rectificados, ¿no? Yo soy tradicional, entre otras razones porque conservadores y progresistas son hijos de las ideologías modernas, ¿no? Yo me declaro abiertamente antimoderno y por lo tanto también anticonservador, ¿no? Anticonservador. Entonces, no, lo que ocurre es que el pensamiento tradicional, que es un pensamiento que pienso que poco a poco se recuperará, porque es un pensamiento absolutamente enterrado por el sistema, un pensamiento que no interesa alumbrar porque da soluciones nuevas a problemas muy vigentes. El pensamiento tradicional es un pensamiento que para ciertas personas de izquierdas puede resultar atractivo, sobre todo en sus aspectos, en su visión económica, en algunos aspectos de la visión política, puede resultar novedoso e incluso puede parecerles en algunos aspectos, por su anticapitalismo, puede parecer como que es un pensamiento de izquierdas, ¿no? Pero bueno, no, yo siempre me he apreciado de tener amigos en muy diversos bandos, lo único que les pido es que sean inteligentes, o sea, y en este sentido, pues Gallardón, que quizás ha sido pues el político con el que yo más relación he tenido y con el que discrepaba en muchísimas cosas, sin embargo me parecía un hombre de gran brillantez, de gran inteligencia, probablemente el político más brillante que ha tenido la derecha, yo me atrevería a decir que en décadas, ¿no? Y desgraciadamente pues un político que no pudo tener desempeñar la misión que podría haber desempeñado en el ámbito de la izquierda. Y luego el caso de Pablo Iglesias, por ejemplo, bueno, pues esto fue, Pablo Iglesias me llevó a su programa, me había leído y me llevó a su programa y mantengo con él una relación también amistosa, más allá de, naturalmente, de las discrepancias que pueda tener con él, ¿no? Yo no creo que la izquierda o la derecha me acepten o me dejen de aceptar, no lo creo que sea así, ¿no? Yo creo que pueden sentir curiosidad, como te digo, hacia una forma de entender la realidad o de abordar los problemas que en estos momentos resulta novedosa porque sale de esa dialéctica que mantienen liberales y progresistas, que pueda resultar chocante, llamativa, lo cual no deja de ser también un disparate, porque el pensamiento político español fundamentalmente fue un pensamiento tradicional, y todo este pensamiento político ha sido absolutamente sepultado, enterrado. Bueno, yo diría que sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y de forma radical ya desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pero que es una visión del mundo, naturalmente con un fuerte trasfondo católico, que volverá, porque yo creo que es ahora más necesaria que nunca, ¿no? Volviendo un poco al tema de las jornadas, el territorio común, un territorio que, según tus augurios, peligra, ¿no? El tema de la prensa y el tema de escritores en prensa. Los escritores en prensa, si quieres ahora puedes contar tu caso, los escritores llegan a prensa
porque escriben bien o alguien considera que escriben bien y les da un espacio para que escriban, pero muchas veces para que escriban opinión. ¿Escribir bien significa opinar bien o tener una opinión digna de ser publicada? No, evidentemente son cosas completamente distintas y de hecho, pues claro, hay grandes escritores que son penosos articulistas, ¿no? Porque no tienen pensamiento, porque no tienen visión propia de la realidad o simplemente porque su visión se circunscribe a ámbitos de la realidad que para un periódico no son relevantes, ¿no? El problema es que los periódicos están sufriendo una mutación. Este es el problema de fondo evidente. Hoy en día la mayor parte de los columnistas de los periódicos no son escritores, Pablo, en contra de lo que parece como que ha sugerido tu pregunta. Mayormente son tertulianos, son analfabetos funcionales, son botarates que van con el argumentario del PSOE o del PP o ahora de Podemos y de Ciudadanos y ¡ruan! Lo sueltan ahí como si fuera el remolque lleno de basura, ¡rumba! Lo sueltan, pero es que además te sueltan la misma morralla que te han soltado la noche anterior en el rifirrafe televisivo correspondiente. Y claro, esto está empobreciendo extraordinariamente los periódicos, ¿no? Por eso yo decía que creo que el escritor tiene una presencia cada vez más difícil en un periódico. Yo esto lo percibo claramente, ¿no? Lo percibo. O sea, yo veo, por ejemplo, los comentarios que se ponen a mis artículos en Internet, ¿no? O sea, es una panda de zoquetes que te quedas verdaderamente pasmado, ¿sabes? O sea, gente que no entiende nada, que... ¿Y te entran ganas de responder o no? No. Si además lo veo, yo en mi ordenador no lo puedo ver, porque mi ordenador es un ordenador del año Catapún y entonces no se despliega. Debe tener un programa especial que no puedo leerlos, pero alguna vez los he leído, ¿no? Amigos que me los enseñan en el móvil y demás, ¿no? Te das cuenta que empiezas a escribir en el vacío. Un escritor escribe en el vacío, una ironía, el 90% de la gente no la capta, no te digo ya una imagen retórica, y luego, cuando el pensamiento es un poco complejo, cortocircuita, claro, porque claro, antes la gente leía un periódico de forma reposada, tranquilamente, sentadito en su camilla. Hoy en día el artículo te lo leen de cualquier manera, en diagonal, saltando de... digamos que se está produciendo una mutación en la lectura, en las formas de lectura, que va relegando al escritor, ¿sabes? Mira, a mí hace poco me vi envuelto en una trifulca. Yo me veo envuelto en muchas trifulcas sin comerlo ni beberlo y de forma grotesca, ¿no? Y esto fue porque en Barcelona, presentando mi última novela, me preguntaron si yo consideraba que Cataluña era una nación, ¿sabes? Y bueno, yo di mis explicaciones y entonces es verdad que en el titular pusieron un titular sensacionalista: Cataluña es una nación como una catedral. Pero luego, leyendo el artículo, la verdad es que el periodista había reproducido perfectamente mis explicaciones, ¿no? Donde yo le dije que, hombre, que hay dos conceptos de nación. Uno es el concepto tradicional, que se refiere a un pueblo con unas tradiciones propias, con una lengua propia, con una cultura propia, con una literatura propia, con unas instituciones y leyes propias, y que en ese sentido, si de algún pueblo español se puede decir que es nación en el sentido tradicional, histórico, indudablemente es Cataluña. En este sentido, Cataluña sería una nación como una catedral. Si tomamos el concepto liberal de nación, que es el que tristemente se ha impuesto y que es un concepto que lleva un veneno, que es el causante de lo que está pasando hoy en España, porque claro, la nación liberal es una nación dotada de autonomía, de soberanía y de autodeterminación, ¿eh? Y claro, pues los catalanes se sienten nación, siempre se han sentido nación, han sentido que tienen una lengua propia, unas costumbres propias, no sé qué, y claro, luego llega el concepto liberal de nación e inevitablemente provoca lo que tenemos hoy, ¿no? Y esto estaba muy bien explicado en el artículo, ¿no? Yo decía que naturalmente desde el punto de vista liberal
no considero a Cataluña una nación, ¿no? Podría haber añadido que tampoco considero a España, porque no considero que exista ningún ente político soberano. Los tradicionales consideramos que soberano solo es Dios, naturalmente, ¿no? Dando más titulares. Y dependiendo de la eficacia de nuestras oraciones, pues Dios nos hace más caso o menos, ¿no? Y de la devoción con la que recemos. Pero, bueno, la explicación que di, y como dije que se podría considerar a Cataluña en el sentido tradicional una nación, pero no en el sentido liberal, pues esto me montaron una pelotera demoledora. Y claro, dices, la gente es idiota, porque evidentemente quienes aventan y azuzan estos aquelarres es gente malvada, pero toda la legión de idiotas que lo secundan, ¿de dónde sale toda esa gente? ¿De dónde coño sale toda esa gente que ni siquiera se toma la molestia de leer lo que has dicho? Porque claro, son miles o cientos de miles, o millones, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y yo creo que esto antes no ocurría. Es decir, y cuando te hablo de antes no te estoy hablando de hace un siglo, te estoy hablando de cuando yo empezaba a colaborar en prensa. O sea, tú escribías un artículo, lo explicabas y quien te leía, del mismo modo que ahora tienes la percepción de que el 90% no entiende nada, en aquel momento tenías la percepción de que un 90% te entendía. Y que era gente que estaba... o sea, yo creo que ahora hay unas reacciones paulovianas, sectarias, fanáticas, esquemáticas, que no había antes. O sea, yo cuando empecé a colaborar en ABC era un periódico que publicaba regularmente terceras de Gregorio Peces Barba, artículos de Marcelino Camacho, que evidentemente los lectores de ABC no comulgaban con esas ideas, pero las leían con tranquilidad. Reposadamente, discrepaban de lo que decían, no discrepaban, pero toda esta furia que se ha desatado ahora al calor de la tecnología. Yo creo que la tecnología mata el alma de las personas, mata la capacidad para el matiz, mata muchas cosas, ¿no? Mata la creatividad, creo también, mata la capacidad de atención. Entonces, en este sentido, soy bastante pesimista con el futuro de la prensa. Lo que pasa es que también sé que la humanidad no se mueve de forma fatal hacia el barranco. Sé que de repente hay mentes clarividentes que dicen, oye, que hay un barranco, no podemos seguir caminando. Y entonces, a veces, convencen a la masa y entonces se retrocede, ¿no? Chesterton a veces decía, ¿no?, que esa idea progresista de que siempre hay que caminar hacia adelante es un grave error, que a veces el único progreso posible es retroceder, dar la vuelta, porque hay un barranco. Entonces, la única manera de progresar es dar la vuelta, ¿no? Bueno, pues también quiero pensar que habrá un momento en que un escritor vuelva a tener cabida en un periódico, en donde la expresión literaria elegante vuelva a ser apreciada, donde el pensamiento coherente y profundo vuelva a ser apreciado, pero creo que en estos momentos, honestamente, cada vez son menos apreciados estos elementos y, por lo tanto, creo que cada vez tiene menos cabida el escritor en la prensa. ¿Habría que rezar para que no fuera así o no? Hombre, yo creo que hay que rezar todo el mundo, los creyentes y los ateos. León Blois decía que nada agrada más a Dios que la oración del ateo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay que rezar porque hay que salvar esto, hay que cambiar esto, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece muy empobrecedor lo que le está sucediendo al periodismo. Aquí estamos acogidos bajo el manto benefactor de Manuel Alcántara. La realidad es que ya prácticamente no quedan personas que aborden la realidad como Manuel Alcántara. Manuel Alcántara no era un hombre de pensamiento, como te diría yo, de pensamiento muy complejo, ¿no? Pero evidentemente en su escritura tan leve, tan
tan bella, desde la sencillez, había una capacidad de penetración, una perspicacia que evidentemente hoy ya no se ve en la prensa, ¿no? O se ve muy poco y cada vez se ve menos, porque a Manuel Alcántara al final lo termina sustituyendo un tertuliano, es así de duro, es así de duro. Entonces, bueno, yo creo que lo que efectivamente tenemos que rezar en sentido figurado, pero quizá también literal, para propiciar un cambio en la prensa, que yo creo que sí que puede darse, claro que sí. Sí. Estás hablando de uno de los males, los males de este peligro que acecha a los escritores que escriben en prensa, y de la prensa es la tertulia, los tertulianos, pero tú también eres tertuliano, ¿no? Bueno, soy un tertuliano, no, honestamente no lo soy. Mira, la televisión decidí abandonarla. La televisión es absolutamente, no hay cabida para la vida pensante. O sea, la televisión se mueve entre la ameba y pasando, por supuesto, por la rata, la babosa, etcétera, hasta llegar a la mula, pero de ahí ni siquiera el mono tiene cabida. El mono ya... No, la televisión decidí dejarla porque es imposible, ¿sabes? No te permiten exponer mínimamente lo que piensas, y además, si lo que piensas no se puede encajonar en el negociado correspondiente de PP, PSOE, Podemos, tal, te conviertes en un apestado, que incluso puede, el director del programa o el presentador del programa con buena voluntad quiere tenerte, pero los andovas con los que te toca medirte tienen auténtica repelencia hacia ti, ¿sabes? Porque los desconciertas, no entienden lo que dices, y decidí dejarla. La televisión la abandoné por completo. La radio todavía, a pesar de su decadencia y de su creciente destrucción, pero todavía permite algo más, no mucho más, algo más, la posibilidad de la vida pensante, ¿no? Pero al final el problema de estos medios de comunicación, que tienen un impacto muy potente, pero muy superficial, ¿no? Yo hace unos años hice un programa y me di cuenta de ello, ¿sabes? Lágrimas en la lluvia era un programa de alto contenido cultural, intelectual, se abordaban temas filosóficos incluso, políticos, pero políticos de altura, teológicos, ¿no? Y la mitad de los correos que recibíamos, y probablemente me esté quedando corto, aludían a que si llevaba una corbata bonita o no llevaba una corbata bonita, si la copresentadora, que hoy es mi mujer, llevaba la falda corta o larga. Era una cosa verdaderamente espectacular, o sea... Entonces, la televisión sin duda alguna, pero ya la radio también, lo que se va imponiendo son consignas burdas que provoquen una reacción pavloviana de adhesión o de rechazo en el destinatario. En la radio, repito, todavía la gente te escucha con cierta atención. Yo tengo experiencias todos los días en el programa Julio Otero en el que colaboro. Tú dices una cosa y luego los oyentes, cuando entran y dicen lo que les parece, te das cuenta que no han entendido nada de lo que tú has dicho, ¿no? Pero pienso que todavía hay una cierta brecha por la que uno puede entrar, ¿no? A mí me cuesta cada vez más, pero la televisión es absolutamente impracticable. O sea, la televisión se ha convertido en
en un auténtico manicomio, ¿no? Y yo creo que no hay que ver la televisión. O sea, yo creo que cualquier persona que quiera proteger su alma y sus neuronas, yo creo que no debe ver la televisión. Yo, inevitablemente, también por el tipo de persona que soy, pues tengo una especie como de sentimiento o de conciencia, de obligación, de que tengo que tratar de propagar aquello en lo que creo, ¿no? Ya se sabe que los católicos somos proselitistas, ¿no? Aunque ahora nuestro amado Papa dice que no hay que hacer proselitismo. Pero siempre tratas de, hombre, allá donde tienes la posibilidad de hacer llegar tu visión de las cosas, pues intentar hacerlo, ¿no? Pero en la televisión es imposible por completo. Es imposible, te expulsa, el medio te expulsa, digámoslo así, ¿no? Y volvamos entonces al periódico. Estamos hablando, lógicamente, sale el nombre de Manuel Alcántara. Él, cuando se levantaba del almuerzo, se disculpaba o se justificaba diciendo no estoy escrito, y se iba a escribir la columna por la tarde, leía varios periódicos hasta que encontraba el tema. ¿Cuál es tu forma, tanto de ponerte a escribir como de elegir el tema para la columna? Bueno, pues normalmente es ese, es decir, lees la prensa y de la lectura de la prensa te suele surgir una idea, ¿no? Un tema que quieres abordar. No siempre, hay veces... Bueno, me cuesta hasta cierto punto. Cuando no escribes todos los días creo que es más costoso. Yo creo que ahí quien escribe un artículo diario lo tiene más fácil. Otras cosas las puede tener más difíciles, ¿no? Pero la elección del tema lo tiene más fácil porque sabe que al final le va a tocar escribir de todo, con lo cual elegir no tiene demasiado sentido. Cuando escribes, como es mi caso, pues un par de artículos en el diario, luego otro en la revista, pero bueno, el de la revista digamos que tiene otra técnica, el de la revista son temas más de fondo, ¿no? El del diario coges temas de la actualidad y sí, cuesta algo más elegir a veces, ¿no? Pero también lo hago un poco al hilo de la lectura de la prensa. Y lo que sí hago, bueno, cambia el momento en el que escribo, ¿no? Hay veces, pues cuando no estoy escribiendo un libro, pues es lo primero que hago. Escribo el artículo, me lo quito de encima pronto. Cuando estoy escribiendo un libro, lo dejo para la tarde. Escribo por la tarde, depende del momento, ¿no? Así lo hago más o menos, sí. Así lo hago más o menos. Cuando estás escribiendo un libro, ¿escribes todos los días? Sí, menos los domingos. Escribo 6 días a la semana, durante toda la mañana. Desde las 8 hasta las 2, o incluso las 2, 2 y media, 3, si se me está dando muy bien, y no tengo que salir de casa. Y no tengo artículo por la tarde, porque claro, si tienes artículo por la tarde también hay que dejarlo un poquito antes para poder escribir el artículo. Pero sí, escribo todos los días y siempre por la mañana. Siempre por la mañana. Mi actividad neuronal va decreciendo a lo largo del día. Por eso ahora estoy diciendo tantas bobadas. Y ya estamos también tocando la novela. En esta última novela hay un personaje, el protagonista, que podría no difícilmente ser identificado contigo. Es un personaje que ya aparece en otras novelas, en La Tempestad, que también nombrabas, con la novela con la que ganaste el Planeta, y también en la de Mirlo Blanco también aparecía novela que según Anson era tu mejor novela. Hay defensores de todas tus novelas, me parece. Y te ha tentado, por un lado, te da pudor tener un personaje que algunas veces es bastante golfo, que puede ser identificado contigo, y ya que usas una especie de alter ego, no sé si especie de alter ego o alter ego, ¿te ha tentado la autoficción?
está tan de moda? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, como la propia expresión dice, alter ego significa otro yo, de manera que no eres tú, es otro que se parece a ti. Y Alejandro Ballesteros, el protagonista de estas novelas que tú mencionas, no soy yo, no soy yo. Otra cosa es que es un personaje que yo compongo con la experiencia de la vida, es decir, la experiencia que la vida me ha dejado, ¿no? Esto es natural, esto lo hace todo escritor. Pero tú sabes bien, Pablo, que uno nunca, en contra de lo que a veces la gente inocentemente cree, uno nunca compone a sus personajes de una sola pieza. Uy, fíjate, ahora me acuerdo de fulanita a la que conocí cuando éramos niños, voy a ponerla en mi novela. No, pones a fulanita y a menganita y a zutanita mezcladas, coges elementos diversos y otros te los inventas. Los personajes se componen de forma mucho más abigarrada, mucho más heteróclita, no son personajes de una pieza, ¿no? Entonces, en este personaje hay cosas mías y cosas que nada tienen que ver conmigo, naturalmente, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que es un personaje que en distintos momentos, Mirlo Blanco Cisne Negro, en la juventud, es un veinteañero, un joven que empieza en el mundo de la escritura, y en Lucía en la noche pues es un treintañero que está un poco escarmentado y un poco escocido e incluso escéptico con su oficio, ¿no? Pues de alguna manera tanto el entusiasmo juvenil, entusiasmo de alguna manera violado y escarnecido del protagonista de Mirlo Blanco Cisne Negro, o este desencanto del protagonista de Lucía en la noche, sí pueden responder a pasajes de mi vida, ¿no? A determinados pasajes de mi vida por los que ha discurrido mi vocación literaria y mi visión del mundo, ¿no? Pero luego esto pues está mezclado con otros elementos que nada tienen que ver conmigo, ¿no? ¿Y te da pudor que alguien pueda o saber o creer que sabe aspectos oscuros de tu forma de pensar y de actuar? Bueno, pero es una oscuridad muy relativa. Quiero decirte que tampoco, si es que un poco golfo, tampoco nos pasemos. No son novelas, creo yo, en las que haya revelaciones. No, son novelas en las que hay una meditación sobre el oficio del escritor, pero sobre todo hay una meditación sobre la vida, ¿no? Es decir, no tengo la conciencia de que sean personajes en los que revelo mucho de mí mismo, en absoluto. En cuanto a eso, al de la llamada autoficción, a mí no me gusta porque en la autoficción siempre hay un componente de ombliguismo que a veces resulta un poco ridículo, ¿no? Muchos de estos libros realmente son patéticos. Un autor muy elogiado de este género, ¿no? Emmanuel Carrere, en su último libro, juraría, El Reino, donde te cuenta la historia, de forma tendenciosísima, naturalmente, de San Pablo. Ese libro es todo un plagio entero, de principio a fin. Es un plagio de Renan, de unas obras que tiene Renan sobre los orígenes del cristianismo. Lo que pasa es que hoy en día, como ya nadie lee nada, pues todos los botarates de la crítica literaria europea pues se han dedicado a ensalzar este libro que... Entonces, en mitad de esa visión tendenciosa de San Pablo, claro, por muy tendenciosa que sea, claro, San Pablo es un personaje muy importante, ¿no? Pues nos empieza a contar sus pajas mentales y sus pajas no mentales, porque nos cuenta cómo se hace pajas viendo porno, el tío zardo repugnante, pero además el miserable cuenta cómo se hace pajas con una chica a la que la están grabando sin que ella lo sepa, ¿sabes? Y me hace gracia que a miserables de este tipo no se les denuncie y se les meta en la cárcel, ¿no? Porque alardear de estar disfrutando viendo pornografía robada a una chica me parece bastante repugnante y bastante amoral, ¿no? Pero este sinvergüenza pues es un ídolo de la literatura contemporánea, ¿no?
Y sus libros me cargan, son libros muy cargantes, porque eso de pensar que tu historia es parangonable a la de San Pablo, ¿no? En primer lugar, cuentas la historia de San Pablo así, de esa manera, porque no tienes fuelle para contar una novela, para contarlo a través de una novela, ¿no? Pero en segundo lugar, yo creo que el escritor tiene multitud de maneras de dejar su impronta en la obra, o incluso su presencia, si quiere. Pero eso de contarnos esas miserias, que por otra parte a nadie le importan, que son miserias ombliguistas en la mayor parte de los casos. Yo en este tipo de literatura veo unas miserias ombliguistas bastante lamentables, ¿no? Entonces yo creo que un escritor siempre tiene que meter su mundo interior, y al final sus miserias van a estar en lo que escribe, ¿no? Pero eso de poner el foco, decir, ahora os voy a contar mis pajas, ¿no? ¿De verdad esto tiene sentido? ¿Tiene algún interés que nos cuentes tus pajas? No lo sé. Entonces, en líneas generales, creo que este subgénero nos está hablando también de una decadencia de la literatura, es decir, de la incapacidad que ya muchos escritores tienen para los grandes relatos. Y cuando digo grandes relatos no me refiero a la extensión de una obra literaria, sino a la capacidad para meter tu visión del mundo en una obra literaria, ¿no? Al final tu visión del mundo es tu ombligo o tu polla, con perdón, ¿no? Y nos tienes que hablar de tu ombliguito y de si haces bien o mal la digestión y de tus planes de dieta y de no sé qué, ¿no? Entonces, en líneas generales no me gusta. Yo creo que la literatura siempre tiene que estar el escritor presente, pero hay otras maneras mucho más elípticas de que lo esté, ¿no? Es decir, los grandes maestros siempre están presentes en su obra, y siempre, cuando leemos El Quijote estamos viendo a Cervantes, cuando leemos Los Hermanos Karamazov estamos viendo a Dostoyevsky, ¿no? Es decir, no necesitamos que Dostoyevsky nos diga que ese día se ha emborrachado o que ese día se ha ido de putas, la verdad, es bastante penoso, ¿no? Yo creo que hay es algo propio de una época sentimental y decadente como la nuestra, que es esa sustitución de la sinceridad. Es decir, el escritor, cuando fabula, cuando miente, puede ser muy sincero. De hecho, los grandes escritores son muy sinceros, porque, repito, son aquellos que se muestran en su obra, ¿no? Nos muestran cómo son, mintiéndonos, inventándose una historia, ¿no? Y en nuestra época sensiblera ha cambiado la sinceridad por la autenticidad. Yo es que soy muy auténtico. Entonces pongo aquí en mi Twitter todas las payasadas que se me pasan por la cabeza. Pues no, oiga, métase sus payasadas por el culo. No nos interesa nada. No nos interesa su vida de mierda. Claro, es que hay que decirlo, ¿no? Y en esto de la autoficción yo veo mucho de esto. Entonces, naturalmente nunca hay que generalizar, pero creo que ese ombliguismo en el fondo nos está hablando de esa devaluación de la sinceridad auténtica que el escritor debe tener, que es, bueno, proyectarse en la historia que narra, en los personajes que crea, etcétera, etcétera, más que en revelarnos sus intimidades, ¿no? A ti no, ya que has hablado de algunas lecturas, sobre todo, lecturas, ¿no te pasará como a James Ellroy, el autor de Novela Negra, que ha estado hace unas semanas por aquí, en España, presentando su última novela, que él dice que él solo se lee a sí mismo, ¿no? Que él ya leyó de niño algunos libros, que él no quiere... No te pasará eso, ¿no? Y en caso de que no te pasara, ¿qué lees no. ¿Y qué criterios sigues para leer? Bueno, no, yo soy un lector omnívoro, siempre lo fui, y esto es una cosa maravillosa que creo que me ha ayudado mucho. Leo cosas muy diversas y, hombre, no sé si por fortuna o por desgracia o por imposición de
del oficio, ¿no? Pues cada vez lees más relacionado con aquello que estás haciendo, ¿no? Al final dedicas gran parte de tus lecturas a documentar lo que estás haciendo. Yo ahora, por ejemplo, pues me ha ocurrido mucho con el libro que estoy escribiendo. Y luego no, pues leo cosas de todo tipo. En cualquier caso, James Ellroy, cuando dice eso, evidentemente también está adoptando una pose y está creando una leyenda en torno a sí mismo, ¿no? Una leyenda, por cierto, poco original, porque esto ya lo decía Bukowski. Bukowski ya decía que no leía, que solo escribía y vivía, ¿no? Yo nunca he entendido estas compartimentaciones, ¿no? Es verdad que a medida que eres más escritor, eres menos lector. Esto es una evidencia, ¿no? A medida que uno dedica más tiempo a escribir, dedica menos a leer. Pero a mí me ocurre lo contrario. Yo la verdad es que estoy siempre deseando ponerme a leer. Entre otras razones porque yo, para alimentar mi escritura, para mantenerla viva, para mantener esa vibración que la escritura tiene que tener, para mantener las ganas de escribir, necesito alimentarme leyendo, ¿no? Y luego mis lecturas son muy variopintas. Leo de todo, desde filosofía o teología a poesía, ¿no? ¿Tú colaboras en el ABC Cultural? No colaboro en el ABC ¿no? Cultural. No, dejé de colaborar hace algún tiempo. Bueno, tú colaborabas en el ABC Cultural y allí hay un espacio que le preguntan a un escritor, o no siempre escritor, pero vamos, a alguien del mundo de la cultura, le preguntan qué está leyendo en este momento y qué le llevó a esas lecturas. ¿Nos puedes decir qué estás leyendo en este momento? Pues mira, ahora mismo estoy leyendo un libro de los años 40, un libro de un periodista que estuvo en París, en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Carles Nogales? No, se llama José Ramón Alonso, me parece. Francia entre dos fuegos. Es un libro bastante interesante. Con no demasiada altura literaria, pero con una visión bastante buena de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Francia. Pero esto es ¿por qué? Porque el libro que estoy escribiendo, que no es una novela, pero que tampoco es autoficción, aunque tiene algún elemento de autoficción, pues hay un momento que transcurre en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces a mí me gusta mucho leer los testimonios directos. Los testimonios directos son mucho mejor que leer libros de historia ¿sabes? Porque el testimonio directo te da datos, pues te da lo que valía una barra de pan en París en el año 40 y lo que valía luego en el año 42, ¿no? Y eso te sirve para entender muy bien la realidad de la época que luego tú quieres reflejar en lo que escribes. Entonces yo lo he hecho mucho esto. Casi todos los libros que he leído, pues leo testimonios de personas que vivieron la situación que yo trato de recrear, o que vivieron la época que yo trato de recrear, o el lugar y en el instante preciso que yo quiero contarlo, ¿no? Esto es muy valioso. Y últimamente, pues sí, estoy leyendo muchos libros que tienen que ver con lo que estoy escribiendo. Pero vamos, hace poco, por ejemplo, pues leí a este pájaro al Carrere, ¿no? No Emilio Carrere, el poeta bohemio, sino a Emmanuel Carrere. Y yo qué sé, pues el próximo libro que voy a leer, pues es un libro que ha traducido un amigo mío, de un gran escritor y pensador francés, que se titula Seréis como dioses, y ahora mismo no me acuerdo del nombre del autor, qué desastre. Bueno, da igual. Y bueno, pues no, leo de todos los géneros: ensayo, novela, poesía, filosofía, leo de todo un poco, ¿no? Y esta tarde-noche aquí, han nombrado al menos 2 veces a Chesterton. ¿Lo he mencionado 2 veces?
¿A Chesterton? Sí. ¿Sí? ¿No te sorprende? Pero yo creo que solo una, ¿no? Pero... Yo creo que 2. Sí, vale. Vamos a ver. ¿Te sorprende haberlo nombrado? No, me sorprende que hayas nombrado 2 veces porque no, me daba cuenta de lo de los conservadores y los progresistas, pero no me daba cuenta de haberlo vuelto a nombrar. Ha sido la primera y después la has vuelto a nombrar. ¿Sí? Y, vamos, yo sé que tú eres un gran defensor de Chesterton y seguidor de Chesterton, y ¿por qué habría que leer, que seguir leyendo a Chesterton hoy día? Bueno, Chesterton tiene un pensamiento tradicional como el mío y el argumento de autoridad, digámoslo así, ¿no? Es decir, yo lo utilizo mucho para expresar mi visión de las cosas, porque siempre tiene más predicamento Chesterton que tú. O sea, si tú dices Según yo, lo que opinas, ¿no?, sobre una cuestión, pues siempre tiene menos... se le otorga menos validez que si lo avalas con una cita de Chesterton. No obstante, también he de decir que muchas de las citas de Chesterton, lo que pongo en mis artículos, son inventadas. Yo invento muchas citas, o sea, yo pongo muchas citas apócrifas en mis artículos, porque una de las cosas que más cachondo me pone es que luego en la posteridad repita esas citas, ¿no?, que me he inventado yo. Yo me invento muchas citas en los artículos. Y bueno, pues... hombre, vamos a ver, Chesterton, como digo, pues que fue un liberal en su juventud, pero fue evolucionando hacia un pensamiento tradicional y un pensamiento tradicional además expuesto de una manera con un estilo literario único, ¿no?, brillante, complejo, paradójico, que quizá cueste al principio a un lector poco avezado, sobre todo a ese lector que lee en diagonal o que lee solo los titulares, pues de repente leer a Chesterton puede resultar un poco dificultoso, ¿no? Pero es un escritor iluminador, es un escritor que te ensancha la visión de la realidad y que te rompe los prejuicios, ¿no? Yo tengo muchos amigos ateos que admiran a Chesterton, incluso alguno que dejó de serlo por leer a Chesterton, y que te cambia un poco la perspectiva prejuiciosa y esquemática que muchas personas tienen sobre la visión católica de la vida, ¿no? Y es un escritor bien humorado, es un escritor irónico, es un escritor muy inteligente, que siempre te aporta perspectivas novedosas sobre los asuntos, ¿no? Yo creo que hoy en día el mayor favor que se le puede dar a un lector es ofrecerle perspectivas distintas sobre las cosas. Yo creo que vamos hacia una época de masificación en donde las visiones que se ofrecen sobre la realidad cada vez son más esquemáticas, más repetidas, más burdas, menos matizadas. Y un escritor como Chesterton, que siempre está sacando punta de ese pequeño detalle, de ese pequeño matiz, ¿no?, y que le da la vuelta como si fuese un calcetín a las ideas preconcebidas, a mí me parece una lectura extraordinaria, ¿no? Me parece un gran escritor. Y Juan Manuel, tú que empezaste muy joven a publicar, todavía antes a escribir, que cuando irrumpiste en el panorama fuiste muy bien tratado por la... Vamos, y sigue siéndolo, pero cuando irrumpiste hablo de bien tratado por la crítica, los lectores, que eras visto como un señor mayor, un poco en el cuerpo de un niño, que ahora parece un poco también, alguna vez se lo contaré, parece un niño grande, que hace casi 25 años desde que publicaste Coños y desde que publicaste El silencio del patinador, que reunía obras anteriores, ¿no?, cuentos anteriores, y que, como decía Antonio Pedraza, a pesar de eso, eres joven, ¿no? Eres joven. No, pero no. Tantas publicaciones, tantos premios, tanto por las novelas como por los artículos. ¿Qué te queda o qué te gustaría tener o aspiras a algo? Mira, no, en primer lugar tengo que llevarte la contraria. No soy joven. Cumplo dentro de unos días 49 años
y por Joven, lo tanto, muy joven. de joven no tengo nada. Y a medida que me voy haciendo viejo te confesaré que lo único que quiero es salvar mi alma. No, todos esos premios los gané fundamentalmente en la juventud. No reniego de ellos, son premios que me ayudaron mucho. Me ayudaron a darme a conocer, me ayudaron económicamente. Pero no me dieron nada como escritor, no me dieron nada, no soy ni mejor ni peor escritor. Pienso que esos premios me los dieron también por unas circunstancias ajenas a mí. Sobre esto alguna vez he reflexionado. No se trata de decir que los escritores con éxito sean malos. La mayor parte de las veces sí lo son, no nos engañemos. Es decir, un escritor que tiene éxito en el 90% de los casos es porque es malo. O sea, no nos engañemos. Pero hay veces que no. O sea, Dickens tenía éxito y no era malo, evidentemente, ¿no? Pero la razón del éxito no tiene nada que ver con que tú seas bueno o que seas malo. Tiene que ver con que tu época, en un determinado momento, considera que es conveniente halagarte. Es conveniente halagarte porque representas o encarnas algo que a esa época le interesa. Esto es la realidad. Luego tú puedes ser bueno o malo, pero esto es indiferente. Y yo en aquellos años que tuve tanto éxito, que fui tan aplaudido, yo me di cuenta que lo era porque en ese momento interesaba, pues en ese momento el mundillo editorial le interesaba pues promocionar a los escritores jóvenes. Yo gané el Premio Planeta con 26 años, eso hoy en día sería impensable, los escritores que lo ganan hoy en día no tienen 26 años, ¿no? Y precisamente yo me di cuenta en aquellos años de tanto éxito, de tantos premios, pues que había mucha gente interesada en, entre comillas, captarme, ¿no? Pues desde políticos a, yo qué sé, a los obispos, pasando por gente del mundo económico, mediático, etcétera, etcétera, ¿no? Y me di cuenta que lo que tenía que hacer era salir de ahí. O sea, que yo no podía dejarme sobornar ni halagar por nadie que representase el poder, porque el lugar del escritor es el lugar donde no hay poder. Es la única manera en la que el escritor puede cumplir con su misión en la tierra, ¿no? Entonces, ya no recuerdo la pregunta, me preguntabas por todos estos premios, ¿qué aspiraba yo ahora? No, pues no, ahora no aspiro a estos honores, digamos, a estos halagos de mi época, reniego de ellos, de hecho, y como te digo, pues estos premios no creo en ellos. También es verdad que también sé que ahora no los voy a ganar. Claro, ahora no los voy a ganar porque yo ya me he definido. En aquel momento yo era joven y era más moldeable, por una parte, mi pensamiento estaba menos cuajado y, por lo tanto, había mucha gente que pensaba que me podía llevar por un determinado camino, ¿no? Hoy en día ya no soy joven, además estoy gordo, joder, o sea que esto quita muchos puntos en esta sociedad. Eres muy alto también, ¿no? Eres muy alto. Sí, bueno, ya, pero alto solo mola si no estás gordo, ¿no? Pero si estás gordo, pues eres un gordinflón, porque encima eres grande, ¿no? O sea que desde el punto de vista de la imagen, pues no, además cultivo esa imagen un poco de modé y demás, pero también mi pensamiento es un pensamiento, digamos, muy a la contra, muy poco complaciente e incluso mi forma de escribir, mi barroquismo natural, pues digamos que está reñido con esa simplicidad un poco párvula, ¿no?, que se ha impuesto en nuestra época. Entonces yo creo que ahora mismo no soy un escritor que vaya a recibir muchos honores, ¿no? Pero no los busco. Yo en realidad pienso que uno, a medida que va encontrando su camino, a medida que uno se da cuenta de lo que quiere ser,
pues estos honores importan menos, ¿no? Yo, sin embargo, como digo, no reniego de ninguno de ellos. No reniego ni siquiera del Premio Planeta. Fíjate que el Premio Planeta pues, es un premio que estuvo a punto de acabar con mi carrera de escritor, en el sentido en que... La Tempestad es muy buena novela. No, a mí no me gusta, yo creo que es mi peor novela, pero prescindiendo de esas cuestiones, yo tenía 26 años y aquello fue, pues yo creo que es muy peligroso para una persona de 26 años ganar el Premio Planeta, ¿no? Máxime en aquella época, además el Premio Planeta tenía mucha más repercusión de lo que pueda tener hoy, ¿no? Entonces aquello fue una experiencia muy dura, que estuvo a punto de matarme como escritor. Afortunadamente, pues no lo hizo, y eso lo que no mata, pues te ayuda a crecer, ¿no? Con lo cual no reniego de ninguno de esos premios, todo lo contrario, agradezco mucho todos ellos y a las personas que me los dieron, pero no los valoro, o sea, yo no creo que un escritor sea ni mejor ni peor por ganar esos premios. Lo que sí creo es que esos premios responden a unos intereses, es decir, cuando me los dieron no porque yo fuera bueno o malo, sino porque consideraban que yo podía ser un peón dentro de unas estrategias de todo tipo, de mercado, culturales, políticas, lo que sea, ¿no? Si hubieras nacido 25 años después y ahora tuvieses la edad con la que empezaste y publicases las mismas obras, ¿crees que tendrías esos rasgos que interesarían? Bueno, ahora mismo ya de entrada el joven ya no goza de tanta... ya no es mirado con tanta fascinación como hace 25 años, ¿no? Hace 25 años hubo un momento en que cualquier merluzo que escribiera con ser joven se le hacía caso. No voy a dar nombres, ¿no? Pero en aquellos momentos pues fueron encumbrados escritorzuelos ínfimos, como luego se ha probado con el paso del tiempo, ¿no? Y había una fascinación difícil de explicar, que creo que tenía que ver con, bueno, pues con un estado de efervescencia, de banalización también de todo, ¿no? Del arte, de la cultura, del pensamiento. Ahora yo creo que esa banalización también está, pero yo creo que ahora estamos en una época terminal, estamos en una época agónica, ¿no? Y ya de entrada, pues el joven parece como que reclama menos atención que en aquel momento. Pero bueno, fundamentalmente la literatura ha perdido protagonismo social, ha perdido muchísimo protagonismo social. Antes mencionaba, ¿no?, como en toda esta vida que llevo viajando en metro o en tren o en autobús, pues percibo como la gente ha dejado de leer. Hoy en día la gente está, dale que te pego con el móvil, venga, para arriba, para abajo, con la pantallita táctil, venga, dale que te pego. Entonces la gente ya no lee, ¿no? Yo, si ahora mismo fuera un joven de 25 años, pues indudablemente tendría la misma vocación, pero la enfocaría de otra manera. En primer lugar, yo ahora sé perfectamente que yo cometí un error monstruoso, probablemente porque tenía una visión muy exaltada de mi vocación, ¿no? Y consideraba que un escritor tenía que ser solo escritor, tenía que vivir de la literatura. Esto es un error gravísimo. Yo creo que un escritor no debe vivir de la literatura. Fundamentalmente no debe vivir de la literatura porque eso lo hace más libre, en contra de lo que yo pensaba en aquel momento. Un trabajo te ata más, pues luego llegas a casa cansado y no tienes ganas de escribir ya. Pero como tienes la vida asegurada, modestamente, pero asegurada, escribes lo que te da la gana. Mientras que el escritor que vive de la literatura, de alguna manera, tiene que aguzar el oído para ver qué es lo que interesa, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, por no hablar, claro, de las dificultades. Hombre, yo en esto poco me puedo quejar, porque la verdad es que he disfrutado de una libertad extraordinaria en el periódico en el que he escrito, fundamentalmente, que ha sido ABC, pero inevitablemente, bueno, pues escribir en prensa también tiene unas ciertas cortapisas, ¿no? Que no tienes cuando escribes lo que te da la gana. Aunque solamente sea la cortapisa de la convención de que tienes que escribir sobre la actualidad palpitante, ¿no?
Entonces yo evidentemente ahora si tuviera 25 años pues, y fuera un joven escritor, procuraría ganarme las habichuelas con un trabajo que no fuese la escritura propiamente dicha, ¿no? Pero fuera de esto, es decir, aceptaría con mayor naturalidad que la literatura ya no va a ser un medio de vida, pero sería mi modo de vida igualmente, ¿no? O sea, escribiría exactamente igual, seguramente con otras, bueno, me montaría la vida de otra manera, ¿no? Pero seguiría haciendo lo mismo. Muy bien. Bueno, como Juan Manuel de Prada no tiene ya 25 años, creo que lo vamos a dejar descansar, ¿no? Lo hemos exprimido aquí. Al final te has dado cuenta que ya soy un anciano sí, que tienes que descansar. Que requiere descanso. Darte un paseo y una tila y a la cama. Eso es. Pues muchísimas gracias, creo que hemos disfrutado mucho con Juan Manuel. No, es que hemos pasado del tiempo y no lo siento. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.